Continuando entonces, ya para finalizar esta última parte de absorción, diremos que aunque los mecanismos de absorción son varios y además también son particulares en cada tejido, en la vía entérica, por ejemplo, sabemos que teóricamente la absorción depende del grado de ionización, del pH del medio y del pK del fármaco, o sea, de aquellos que son básicos y en un medio básico van a convertirse en su forma no ionizada. Y aquellos que son ácidos en un medio ácido, como el estómago, van a convertirse en su forma no ionizada para poder difundir. La gran mayoría de los fármacos se absorben entonces en el intestino delgado, en duodeno, principalmente los básicos débiles, y los ácidos débiles en el estómago, por difusión facilitada. La ausencia o presencia de los alimentos ejerce una gran influencia sobre la absorción. Es por eso que siempre hay que tener presente que muchos fármacos dicen en la prescripción que se deben o no se deben mezclar con los alimentos, porque muchas veces estos pueden alterar la velocidad de absorción y la cantidad de moléculas que se absorben. Algunas van a favorecer eso, en presencia, por ejemplo, de cítricos, como el jugo de naranja, el sulfato ferroso puede absorberse mejor. Pero otras presentaciones de hierro, como el aminoquelado, no van a necesitar siquiera consumirse junto con vitamina C o el jugo de naranja. Y su absorción no es interferida por la presencia de alimentos. Entonces, acá los factores decisivos en la velocidad de absorción, que son prácticamente parte de la fisiología del paciente, son el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal o duración del tránsito intestinal. Si un paciente tiene vómitos, si el paciente tiene diarrea, entonces eso altera la velocidad de absorción. Si hay diarrea, por ejemplo, se aumenta la velocidad de absorción, pero no la cantidad de fármaco que se absorbe. Entonces es relativo, termina igual perdiéndose el efecto del fármaco. Una de las particularidades que también presenta la absorción de la vía entérica es su elevado efecto de primer paso o eliminación presistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que fármacos como la felodipina, el omeprazol, entre otros, son considerados profármacos y tienen que pasar por el sistema digestivo o por el hígado para transformarse. Pero en cada transformación van perdiendo actividad farmacológica, o sea, van perdiendo su capacidad y su biodisponibilidad, sus concentraciones para poder llegar a una biofase en un porcentaje muy efectivo. Entonces, por eso algunos se han dejado de utilizar, ¿no? por esa incompetencia que presentan. La felodipina, entonces, por ejemplo, ingresa vía digestiva, se administra con agua, vía oral, y ahí no tiene mucha transformación. Se preserva hasta llegar al intestino, donde en duodeno es arrastrado una parte hacia los enterocitos y sufre su primer metabolismo, donde va perdiendo aproximadamente un 10%. De esta, una parte se reabsorbe y entra a la circulación sanguínea y otra parte llega al hígado, donde ahí sufre otra vez efecto sería de segundo paso, ¿no? Pero es otra fase de eliminación donde va perdiendo a través siempre de las enzimas P450 su actividad farmacológica. Es metabolizado y regresado de nuevo a la circulación sanguínea para apenas llegar en un 45% al sitio de acción. Y su metabolito generado apenas en un 15%. Entonces, los fármacos administrados por la vía oral son los que más exponen a este efecto de primer paso. Puede ser hepático o puede ser a nivel de duodeno. Y ahí pueden entonces metabolizarse en forma extensa antes de distribuirse al resto del organismo y en consecuencia serán degradados y una parte del fármaco entonces jamás llegará a su destino.
porque será inactivado o destruido antes de alcanzar su célula diana, por lo que las dosis orales de estos fármacos suelen ser mayor a las intravenosas. Porque las intravenosas entonces van directo a la distribución y no hacen ese paso por el hígado, porque generalmente lo que se administra son metabolitos, ¿no? O fracciones más puras de un medicamento, por eso las concentraciones son más bajas. Miren, furosemida oral son 40 miligramos, porque en todo ese recorrido de eliminación presistémica pierde 20 miligramos. Y efectivamente, a nivel de biodisponibilidad solo se encontrará 20% dispuestos a ejercer acción. Entonces la furosemida intravenosa va a tener la mitad, porque si pusiéramos 40, entonces rápidamente alcanzaríamos dosis tóxicas. Este cuadro entonces intenta ejemplificar qué es lo que sucede también con ese efecto de primer paso. La tableta número 1 representa esa tableta ingerida en su totalidad, en su 100% con el principio activo. Esta va a sufrir una degradación a nivel de pH digestivo, ¿no? Y también del pH del estómago. Si es un ácido débil, entonces va a poder absorberse sin ningún problema, pero si fuese una base va a sufrir atrapamiento iónico. Pero digamos que ese mismo no sufrió ninguna degradación y entonces pasó a la circulación. Al igual que si fuese entonces uno básico, llegó a duodeno y se absorbió, entonces no hubo problema en ese sentido, pero podría sufrir quelación por los alimentos que están ahí, si es que el paciente se tomó el medicamento junto con bebidas o comidas. Entonces podría ser eliminado y arrastrado con las heces, ¿no? Luego tenemos que, aunque haya pasado, aún ahí a nivel del epitelio intestinal, va a correr por dos vías. Una se va a dirigir vía porta al hígado y va a sufrir eliminación hepática. Y la otra, a nivel intestinal, va a sufrir también eliminación por el sistema P450. Y una partecita de vuelta por la glicoproteína P, y esa partecita ingresando de nuevo por la vena porta al hígado. Total que se ha perdido bastante porcentaje, según la afinidad que tenga por estos sistemas enzimáticos, se ha perdido bastante actividad farmacológica, o sea, el poder del fármaco ha sido disminuido. Y por lo tanto, sus concentraciones de principio activo no van a ser tan ideales. Y luego ahí, en la circulación, podría tener mucha afinidad a las proteínas plasmáticas, entonces ya imagínense lo que podría llegar al sitio de acción. Otro ejemplo sería la levodopa, que es un medicamento utilizado para el Parkinson. Levodopa sola, o sea, sin combinación con otro medicamento, ni potenciador, ni otra cosa, va a ingerirse vía oral en su 100% y el 70% va a sufrir degradación a nivel del intestino delgado. Va a perder el 70%, eso ya es bastante. Luego, ese 30% que sobra va a sufrir el 27 al 29% una absorción en tejidos periféricos. Se va a acoplar a receptores beta-adrenérgicos en esos tejidos periféricos y va a generar efectos secundarios, toda la taquicardia, el temblor fino, la dificultad para caminar, para hablar y también estados de ansiedad, porque como es levodopa, su fin entonces es estimular dopamina, ¿no? Y en este caso, neuronas dopaminérgicas, que es lo que hace falta en el mal de Parkinson. Entonces, de ese 1% a un 3% sobrante es lo que va a acceder apenas a esas neuronas dopaminérgicas. Pero entonces se asoció levodopa a carbidopa. Aquí entonces carbidopa lo que ayuda es que en un 40% sí se va a degradar a nivel intestinal, pero ese 60%, el 50% es el que va a acceder a tejidos periféricos, pero
esa enzima va a procurar estar bloqueando la conversión de esa levodopa y siempre va a poder producir toxicidad, pero en menor grado. Pero lo que se conquistó fue que un 10% alcanzara el tejido cerebral, que lograra atravesar la membrana hematoencefálica y pudiera acceder a las neuronas dopaminérgicas. Otros fármacos que sufren ese mismo efecto son el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, que ya la hemos visto, ¿no? Todo ese proceso de fijación, de ionización que sufre, y luego el acoplamiento a nivel de plaqueta. Tenemos el propranolol, también el omeprazol, que tiene que pasar bastantes procesos para poder al fin hacer acción a nivel gástrico, y también antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina, y en este caso la levodopa. Entonces este fenómeno no podría producirse si no fuera por este sistema microsomal hepático e intestinal, por estas enzimas del citocromo P450, ¿no? Y eso entonces nos da un adelanto de lo que vamos a ver meramente a nivel metabólico de biotransformación cuando pasemos por esa parte de eliminación. Recordemos que esto es eliminación presistémica, o sea, toda la pérdida de actividad farmacológica que sufre el medicamento antes de acceder a la circulación sanguínea y llegar por fin al sitio de acción. Y eso fue a nivel del sistema digestivo, no propiamente el oral. ¿Qué pasa a nivel de la vía sublingual y la vía rectal? La sublingual, pues ya sabemos que tiene un área pequeña y es muy vascularizada. Y la mayoría de las formas farmacéuticas han sido dispuestas para que puedan degradarse fácilmente con la saliva y absorberse ahí mismo en los vasos de la mucosa. El efecto entonces es más rápido e intenso, muy útil en ocasiones agudas, donde muchas veces el paciente no tiene mucho acceso a una vía periférica endovenosa. Elimina el efecto del primer paso porque aproximadamente el 10% de la droga se va a perder al deglutirla con la saliva, porque llegando al estómago se va a perder absolutamente, se va a degradar por las enzimas digestivas. Pero el 90% de la droga se asegura que pueda llegar al sitio de acción. A nivel rectal, entonces recordemos toda esa circulación que existe retrógrada, ¿no? Que también va a terminar llegando a la vena porta y entrando el 50% de los fármacos a esa eliminación presistémica. Es muy irregular e incompleta en ese sentido y está afectada por la materia fecal, ¿no? Con la que muchas veces tiene que coexistir el medicamento. A nivel intramuscular y subcutáneo, y hablando de las vías parenterales, sabemos que son útiles para fármacos que presentan una mala absorción por vía oral, porque hay demasiada pérdida por ese efecto de primer paso. Entonces aquí el efecto es más rápido que en la vía oral, pero no tanto como en una vía endovenosa, ¿no? La absorción se da por difusión simple, según la concentración de la droga. Recordemos que hay unas que sí van a tener que pasar ese proceso de ionización, dependiendo de la compatibilidad de la característica molecular que presenta el medicamento. Se puede prolongar el efecto sistémico de estos con preparados de liberación prolongada y de formación de depósitos, como con la penicilina benzatínica y también algunos antiinflamatorios esteroideos de larga acción. La velocidad de absorción entonces va a depender del sitio de inyección y se encuentra limitada por la superficie de absorción, o sea, el flujo local, en caso, imagínense que sea una persona muy delgada y se inyecte un medicamento a nivel subcutáneo, entonces como está bastante vascularizado porque no tiene mucha grasa, entonces va a perfundir y va a dar efecto mucho más rápido. Pero si fuese una persona con bastante panículo adiposo, entonces sería muy retardado el efecto. Y ahí no va a depender, recuerden, de la dosis, ¿no? Sino que del área y el grosor que decían las ecuaciones, cuando mirábamos en la presentación anterior, que va a tener que vencer el fármaco, en donde la concentración ahí juega un papel importante, pero también el área dividida entre el espesor del lugar donde va a difundir. Entonces aquí, especialmente,
se cumplen, se ven bastante bien cumplidas esas leyes. A nivel respiratorio, pues entonces tenemos que aquí la cuestión no es tan difícil, la absorción se realiza por difusión pasiva, hay una gran área de absorción. Los inhaladores de polvo seco se pueden absorber de forma local a nivel bronquial, presentan efecto sistémico prácticamente nulo, solamente cuando son inhalados y van a tener efecto sistémico, principalmente a nivel cerebral, y las inhalaciones de vapores por nebulizaciones sí pueden presentar mayor porcentaje de entrada a la circulación sanguínea, porque son inhalados. La absorción en la vía tópica todavía es más simple. La mayoría presentan solo efecto local, evitando efectos sistémicos, y las sustancias altamente liposolubles y que se usan por periodos prolongados sí pueden tener un efecto sistémico. Esto junto con las respiratorias lo vamos a ver en algunas patologías como el asma, en algunos tratamientos para el asma, que los pacientes tienen que usarlos de forma crónica y sí van alterando, por ejemplo, hasta el pH del área de la mucosa, o algunos de hecho hasta aumentan de peso. Pero la gran mayoría no lo presentan. Va a depender siempre de las concentraciones y del tiempo al que estén expuestos a los fármacos. Los parches transdérmicos tienen una tasa de entrega constante del fármaco. Recordemos que estos se adhieren a la piel y van entregando de poco a poco, son sistemas de liberación prolongada. Y van a evitar, por lo tanto, todas estas sustancias en la vía tópica, el efecto de primer paso. Porque como no intentan ingresar totalmente a la circulación ni directamente a la circulación sanguínea, pues entonces no van a pasar por la vía digestiva. Por lo tanto, no van a ser arrastrados por las enzimas del citocromo P450 ni por la glicoproteína P. También se utiliza mayormente drogas lipofílicas, ¿no? Como siempre, para evitar esos depósitos, ¿no? Que podrían producir intoxicaciones. ¿Y cuáles son finalmente los factores que modifican o alteran la absorción? Estos son deducibles. Ya hemos visto en qué consiste la absorción, su cinética, la velocidad de ingreso de esas moléculas al sistema. Entonces comenzaremos por esos factores biofarmacéuticos. Recordemos todas esas áreas de estudio de la biofarmacéutica. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? Es llevar un fármaco absorbible, ¿no? Al sistema. En cuanto a las características químicas, recordemos que la solubilidad, el tamaño y peso molecular, el grado de ionización y la naturaleza ácido-base tienen una gran influencia a nivel de absorción. Y si este paso de absorción es muy limitante porque no cumple con esas características, entonces el resto de los procesos se van a ver afectados. Eso por parte de la industria, ¿no? En la forma en cómo diseñó y creó la molécula y también el empaque, ¿no? de lo que contiene el principio activo. En cuanto a la forma farmacéutica, entonces, va a depender si es sólida o líquida. Recordemos que las sólidas por vía digestiva tienen mayor dificultad para solubilizarse. Por eso es que sufren más esos procesos de disociación, ¿no? de esos protones o de hecho del atrapamiento iónico. Las líquidas son homogéneas y no tienen dificultad para disolverse porque en un medio ácido o básico, pero que está en solución, como los ácidos, las enzimas, los jugos gástricos y duodenales, no van a representar ese cambio de ionización, porque generalmente tienden a ser neutros. Igual con los semisólidos y con los gases inhalados. También va a depender del sistema de liberación. Recordemos que unas son de liberación a corto plazo y otras a largo plazo, con efecto prolongado, con efecto inmediato. Entonces eso hace mucha influencia al final sobre la absorción y sobre el efecto que va a tener al final en el paciente. Aquellos con cubierta entérica, entonces, o pulsátiles, nos van a ofrecer el fármaco no en una forma inmediata, sino retardada.
Y vuelvo y repito, esa es la gran importancia de respetar una forma farmacéutica, porque ha sido diseñada con un propósito, y es entregar ese fármaco en forma absorbible al organismo. Y si la maltratamos, entonces de nada sirvió tanta tecnología, de nada sirvió prepararla de esa forma. Lo mejor es buscar otra alternativa. En cuanto a la vía de administración, sabemos las grandes diferencias entre las enterales y las parenterales, ¿no? La rapidez con la que pueden fluir unas, o los depósitos que podrían formar algunas, y que no es tan malo, pero en algunos sentidos sí, porque si se acumula, por ejemplo, mucho en leche materna, entonces el niño, si está lactando, la mujer obviamente, va a sufrir el impacto de esos metabolitos, ¿no?, que se puedan acumular a nivel de la glándula mamaria. Y obviamente no va a ser lo mismo una entrega a nivel respiratorio que una entrega tópica. Entonces, cualquier alteración o, de hecho, aún lo normal a nivel de biofarmacéutica podría presentar una alteración a nivel de absorción y luego de efecto farmacéutico. Otro factor que altera la absorción es el farmacocinético o los farmacocinéticos. Aquí la cantidad de la droga es muy importante, la cantidad de droga disponible. Recordemos esa cantidad, ese porcentaje que va a acceder a la biofase, que no sufrió o se escapó del metabolismo de primer paso o de la degradación enzimática, pero que aún así logró acceder al sitio de acción. Pero el porcentaje, la cantidad, la concentración, el número de moléculas que accede al lugar, recordemos, en todo este sistema de farmacocinética junto con la liberación, que determinan entonces las concentraciones en el plasma y la concentración de acumulación en el sitio de acción, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, si eso se mira alterado, va a ser difícil encontrar un efecto farmacológico. La influencia de la glicoproteína P en todos estos procesos, y esta sí es una tarea que tienen que investigar, la anotan en su cuaderno, no la tienen que entregar, tampoco me tienen que enviar mensaje al WhatsApp, pero tienen que hacerla porque es una pregunta de examen. La pregunta sería, ¿cuál es la influencia de la glicoproteína P sobre los procesos farmacocinéticos? Y también otro factor que modifica la absorción serían las características locales del sitio de acción. La circulación en el sitio de acción, imagínense que la persona que ha sufrido una reserción duodenal no va a poder tener suficiente absorción de medicamentos vía oral. Por eso la mayoría de los pacientes tienen que mantener una vía parenteral. De la superficie de absorción disponible, porque no va a ser lo mismo la entrega a nivel sublingual que una oral que tiene todo el intestino delgado, que una intramuscular que el único lugar que tiene que vencer es el glúteo, pero va a tender también a depender el grosor de ese glúteo, el tamaño. No es lo mismo una intramuscular en un recién nacido que una intramuscular en un anciano, que una intramuscular en un adulto obeso o en un adulto delgado. La existencia de gradientes de concentración en el sitio de administración y la sangre, o sea, aquello que nos lleva a un atrapamiento iónico y que va a hacer que ese fármaco se absorba de forma muy lenta y paulatina, y que de hecho pueda acumularse sin ser necesario en algunos lugares para producir intoxicaciones o reabsorciones del medicamento y producir intoxicación sistémica. Y por último están los factores de variabilidad individual. Estos son muy importantes porque ya no dependen de la industria farmacéutica, ya no dependen tanto de la administración del fármaco, o sea, del personal, pero sí mucho tiene que ver con lo que es el paciente. Entonces aquí una historia clínica bien indagada, un buen examen físico, nos puede hacer prever el impacto o la influencia
que va a tener este fármaco en el cuerpo de ese paciente. A nivel fisiológico, por ejemplo, vamos a tener que si un paciente es A positivo de grupo sanguíneo, va a tener un pH gástrico no tan ácido, sino que más bien con tendencia a la neutralidad, o sea, de un ácido muy débil. Entonces eso va a tener influencia sobre aquellos fármacos que son ácidos, ¿no? Que necesitan que el pH del ambiente sea menor a su pK. ¿Y qué pasa si el paciente es O positivo o negativo? Generalmente el pH de esos pacientes es muy ácido. Entonces va a favorecer la absorción de fármacos ácidos, pero va a destruir aquellos que son básicos. ¿Qué pasaría si esta paciente, por ejemplo, está embarazada? Y el embarazo hace que también se alteren el pH a nivel de secreciones y se vuelvan más alcalinas. Entonces, los fármacos vía oral se mirarían también alterados. Recordemos que esta misma paciente, a medida va creciendo el útero, va comprimiendo el esfínter esofágico inferior y eso provoca que haya mayor retención alimentaria, o sea que el vaciamiento gástrico se mira enlentecido. Pero no así el peristaltismo, ¿no? Que también por la misma compresión hace que haya aumento, ¿no? de las evacuaciones. Y no digamos con factores patológicos, si le agregamos las patologías que pueden haber a cada órgano involucrado en el sistema de absorción, tendríamos para rato. Solo imaginemos un paciente con cáncer gástrico, para nada que se le van a administrar medicamentos vía oral. O un paciente que tiene una reserción a nivel duodenal, para nada se le van a administrar fármacos que necesitan absorberse a nivel de duodeno. Entonces, para estos pacientes siempre hay que buscar una alternativa, una vía de administración parenteral. Generalmente, la sublingual puede dar esa alternativa beneficiosa para que no esté dependiendo de que alguien tenga que inyectarlo o aquellos parches transdérmicos. Entonces, imagínense cualquier patología a nivel hepático, a nivel renal, el impacto que va a poder tener en esto. Pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal que no pueden miccionar, tienen todo ese acúmulo de sustancias tóxicas en el cuerpo porque se reabsorben. ¿Qué pasaría si es una paciente embarazada entonces y altera el pH porque tiene una insuficiencia renal o una infección urinaria? Y esto para cualquier paciente. Eso altera la excreción del mismo medicamento y promueve la reabsorción de los fármacos y sus metabolitos. Y están los factores iatrogénicos, que aquí sí el personal de salud y también el mismo paciente tienen mucho que ver. Porque al hablar de esas iatrogenias nos referimos a que generalmente en un solo medicamento queremos dar, o en un solo tratamiento queremos dar múltiples fármacos para cada sintomatología, recordando lo que nos ha dejado la farmacia galénica, ¿no? Que es dar un fármaco por síntoma. Entonces hay que tener cuidado y principalmente hay que tener cuidado con los pacientes adultos mayores que ya no tienen un sistema cinético, o sea, de absorción, metabolismo, excreción tan eficaz. Y también con los niños porque tienen un sistema muy inmaduro. Entonces, a nivel de absorción, ¿qué pasaría con el simple hecho de que un paciente tome un medicamento con jugo de toronja? Y entonces, es otra tareita de investigación. ¿Cuál es el efecto de la interacción del jugo de toronja o de pomelo, lo van a poder encontrar, sobre la absorción de los medicamentos, sobre el metabolismo de los medicamentos? Porque sí ejerce una gran influencia. Entonces, eso sería una iatrogenia de parte del paciente. Iatrogenia de parte nuestra es que no preguntemos qué medicamentos está consumiendo, de forma que el que le vayamos a prescribir o administrar compita con los receptores para poder ser absorbido. Porque ¿qué va a pasar?
Si el receptor es saturable, entonces solamente va a obedecer al medicamento que esté más disponible, al que esté más concentrado. Entonces, porque funcionan muchos, recuerden, según la solubilidad o la concentración de la dosis. Y otra iatrogenia sería la mala preparación de los fármacos, ¿no? Principalmente para el personal de enfermería, que es el que los prepara, el que los reconstituye, si no se batió bien ese fármaco, que era por vía oral y era una emulsión o una suspensión, o se trituró el fármaco, se destruyó la forma farmacéutica, se sacaron esos granulitos, o se inyectó algo endovenoso en un lugar intramuscular y viceversa. Entonces eso es una iatrogenia y va a influenciar, si es en la absorción, que es el primer paso, ¿no? El primer mecanismo, no digamos el resto. Y ya para terminar, hablaremos de un concepto que está entre la absorción y el siguiente paso, que es la distribución. Es, al fin y al cabo, la cantidad de fármaco que accede a la circulación sistémica, o sea, que se ha absorbido y que se encuentra en condiciones para producir un efecto. O sea, es la fracción que está disponible para entrar en biofase, para entrar en farmacodinámica.